Hoy vamos a meternos de lleno en la Ley Orgánica 1-2025. Pero, ojo, no desde la teoría, sino desde el día a día del abogado. Eso es. Nos vamos a centrar en esa obligatoriedad de intentar la solución extrajudicial, los MASC, antes de ir a juicio en civil y mercantil. Ujú. Tenemos aquí guías de la abogacía, análisis de expertos, la propia ley. La idea es, analizar a fondo los problemas prácticos, los de verdad. Exacto. Vamos a ver las fricciones, las dudas que surgen ya mismo en la aplicación diaria. ¿Apariencia o realidad? ¿Mero divertimento o herramienta de futuro para el trabajo jurídico? Quédate y lo vemos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Derecho con Carrera. Un nuevo vídeo que es ya el tercero que vamos a dedicar de forma consecutiva a NotebookLM. Una herramienta que hasta ahora era poco conocida, pero que en estos últimos días está dando mucho que hablar en diferentes ámbitos, pero también en la comunidad jurídica, porque desde que Google lo ha abierto a la posibilidad de generar todos los outputs en español, pues esto le ha dado unas posibilidades inmensas. En todo caso, nosotros en este tercer vídeo vamos ya a centrarnos en una utilidad que posiblemente sea la más espectacular de NotebookLM, sobre todo por los resultados que se pueden llegar a producir con ella. Se trata de la denominada Deep Dive Conversation o generador de conversaciones o diálogos a dos voces. En principio, esta herramienta puede parecer que para su aplicación al mundo jurídico tiene serias limitaciones. No estamos demasiado acostumbrados en el ámbito jurídico, por lo menos en el día a día del trabajo de los abogados, de los jueces, de los fiscales, de los letrados de la Administración de Justicia, notarios, registradores, es decir, de los diferentes operadores jurídicos, a usar herramientas audiovisuales y mucho menos herramientas que están destinadas en principio a generar diálogos entretenidos, bien construidos, desde luego, a veces profundizando de una manera muy interesante en temáticas jurídicas. Esto tal vez puede ser interesante desde una perspectiva divulgativa o para la docencia, pero si le damos algunas vueltas, empezamos a descubrir que a lo mejor hay más posibilidades. Y en este vídeo vamos también a tratar de no solo presentar todo lo que se puede hacer con la herramienta desde un punto de vista técnico, sino también a dar algunas pistas de esas otras posibilidades que se van vislumbrando para la aplicación de este tipo de diálogos al trabajo jurídico. Pero no vayamos tan deprisa, porque yo creo que ahora es el momento de pasarle el testigo a Carmen para que nos haga un resumen de lo que hemos visto en el anterior vídeo, en el número 2 dedicado a NotebookLM, y así de esta forma retomemos el hilo y entremos rápidamente en materia. Carmen, tu turno. Con mucho gusto, Jorge. En el segundo vídeo, exploramos en profundidad la gestión de fuentes en NotebookLM y descubrimos trucos y utilidades avanzadas. Aprendimos a incorporar tanto fuentes internas, diversos archivos locales, como fuentes externas, Google Drive, Google Slides, enlaces web y de YouTube, y texto copiado y pegado. Vimos la flexibilidad para elegir qué fuentes activar en cada consulta y se mencionó el límite de 300 fuentes por notebook. Una función destacada fue Discover Sources, que nos permitió buscar fuentes online mediante una descripción y revisar y seleccionar cuáles usar, a diferencia de otros modelos de IA. También conocimos la herramienta de Mind Maps, que generó mapas conceptuales interactivos de nuestras fuentes, facilitando la comprensión y la navegación. Finalmente, se nos mostraron las opciones para personalizar el estilo y la extensión de las respuestas de NotebookLM. El vídeo concluyó anticipando una tercera parte centrada en la generación de audio. Y bueno, Jorge, esa función de audio personalmente me fascina, así que ya estoy deseando que entres en materia. Tu turno, Jorge. Gracias, Carmen. Efectivamente, esa función de audio de generación de diálogos nos fascina realmente a todos. Y estamos deseando seguir trabajando con ella, seguir explorándola para ir descubriendo día a día nuevas posibilidades y capacidades para el mundo jurídico. Además, estoy convencido también de que Google va a seguir trabajando intensamente
con esta herramienta y va a seguir proporcionándonos nuevas posibilidades de configuración, de adaptación a los diferentes ámbitos de trabajo, y el futuro, sin duda, es muy prometedor. Pero antes de entrar ya de lleno en materia, dejemos que sea ahora Bob quien brevemente nos aproxime y nos explique exactamente qué es Deep Dive Conversation. Gracias, Jorge. El término Deep Dive Conversation de Google se refiere a una funcionalidad, principalmente dentro de la herramienta Notebook LM, ahora integrada en Gemini, que transforma documentos, presentaciones u otros textos cargados por el usuario en discusiones de audio inmersivas. En esencia, funciona de la siguiente manera: la generación automática. Al cargar un documento, Notebook LM o Gemini ofrece la opción de generar un Audio Overview o Deep Dive Conversation con un solo clic. La discusión o el diálogo se integra con dos anfitriones basados en inteligencia artificial. Dos voces de inteligencia artificial simulan una conversación animada sobre el contenido del documento. Los anfitriones o avatares resumen los puntos clave del material, establecen conexiones entre diferentes temas y ofrecen perspectivas diversas, todo basado en la información del documento original. El resultado es un archivo de audio que se asemeja a un podcast, lo que permite al usuario consumir la información de manera auditiva, incluso mientras realiza otras tareas. El archivo puede ser descargado al ordenador local y usado en formatos audiovisuales más complejos. Jorge, el micro es tuyo ahora. Muchas gracias, Bob. Y ahora sí, una vez hecha esa introducción, podemos entrar en lo que es la dimensión más práctica de este vídeo y vamos a generar nuestro diálogo, nuestra conversación sobre la base de las fuentes que tenemos en este cuaderno, en este notebook. Y para ello vamos a concentrarnos en esta parte de la interfaz de Notebook LM, que es la que lleva como denominación estudio. A través del estudio podemos efectivamente crear una conversación, un diálogo súper realista entre dos personas que van a hablar sobre los aspectos que se tratan en las diferentes fuentes que nosotros tenemos en el notebook. ¿Pero qué fuentes? Volvemos ya a lo mismo de siempre en relación con esta herramienta. Pueden ser todas, si las tenemos todas seleccionadas, o pueden ser solo alguna o algunas de ellas. Mi recomendación es que, salvo en contados casos, posiblemente no tenga mucho sentido abrir excesivamente el foco y pedirle que genere un diálogo sobre todas las fuentes. Es probablemente mucho mejor, teniendo en cuenta que los diálogos que va a generar Notebook LM son diálogos que van a tener una duración aproximada de entre 6 y 7 minutos, es, como decía, bastante mejor, bastante más eficaz el concentrar el diálogo sobre una o algunas de las fuentes. ¿Qué fuentes? Pues dependiendo de lo que queramos, dependiendo de lo que queramos obtener en el diálogo. Por eso es muy importante también fijarse previamente esos objetivos. ¿Qué clase de diálogo quiero? ¿De qué quiero que se trate y cómo quiero que se trate? ¿Y cómo hacer esto? Bueno, pues fijaros, si vamos otra vez al apartado de Deep Dive Conversation, daros cuenta de que ahora está todo en gris, no puedo actuar nada aquí, sencillamente porque no tengo ninguna fuente seleccionada. Voy a seleccionar una cualquiera, por ejemplo, una sentencia. Y ahora, fijaros que ya sí podría, por una parte, con este botón azul, generar automáticamente el diálogo, y en este caso será Notebook LM quien va a decidir, cómo construye ese diálogo, qué contenido le da. Obviamente será un contenido basado en la fuente o fuentes seleccionadas, pero exactamente cómo lo construye, cómo lo enfoca, lo va a decidir el sistema, lo va a decidir el modelo. Pero tengo otra opción, que es la de esta tecla que tenemos aquí al lado, que es Customize. Si le doy a Customize, veréis que me abre un cuadro diálogo y me dice que puedo adaptar, puedo, en definitiva, establecer un prompt para decirle a Notebook LM, decirle al modelo, cómo quiero que construya ese diálogo, cómo quiero que lo oriente, qué aspectos más relevantes de la fuente o las fuentes que tengo seleccionadas quiero que trate, y qué tipo de enfoque, y qué tipo de consideraciones creo
que es necesario que tenga en cuenta a la hora de construirlo. Y sobre todo a veces muy importante, el prompt negativo. ¿Qué no quiero que trate o qué no quiero que haga? Eso es a veces tan importante como la parte positiva. Y por tanto, en la medida en que customicemos, es decir, en la medida en que adaptemos mediante un prompt al máximo nuestras instrucciones para la construcción, para la generación del diálogo, conseguiremos unos resultados mucho más acordes o mucho más aproximados con lo que estamos buscando. Yo os diría lo siguiente desde un punto de vista práctico. Una vez vosotros hayáis seleccionado la fuente o fuentes sobre las que vamos a construir el diálogo, siempre cuando le hagáis el prompt para darle las instrucciones correspondientes, lo que escribáis aquí en esta ventanilla, antes de darle a generar y por tanto introducirle las instrucciones, copiar todo el contenido, copiarlo e incluso llevarlo, abrir un Word o un Drive, un documento de texto y pegarlo ahí y referenciarlo como, pues por ejemplo, prompt número 1. ¿Por qué? Porque aquí, señor Google, ahora me dirijo a usted, hay un pequeño problema que se podría solucionar muy fácilmente. Y es que el contenido, el prompt que le deis aquí, el sistema no lo va a guardar. Si vosotros, por ejemplo, le introducís un determinado prompt, yo aquí tengo uno que lo vamos a ver después, que es el que vamos a usar para generar nuestro primer diálogo. Vamos a darle aquí, Customize, y le pegamos este prompt. Y vamos a imaginar que ahora le damos, no lo voy a hacer, le damos a generar y, por tanto, él ya se traga ese prompt, ya tiene las instrucciones y generamos el diálogo. Si luego ese diálogo no nos acaba de convencer y creemos que es debido a que hemos olvidado matizarle algo o incluirle alguna instrucción adicional en ese prompt y vamos otra vez a Customize, fijaros, la ventanilla aparece en blanco. Es decir, no lo ha guardado. Y si vosotros no os la habéis guardado, para volver a modificar aquel prompt, que probablemente a lo mejor pensáis que estaba bien y que solo le faltaba, pues decirle no, y además ten en cuenta algo, una frase, tenéis que volver a escribir todo, y a lo mejor no lo vais a recordar exactamente. Así pues, señor Google, sería bueno que aquí se introdujera algo que permita guardar el último prompt que se ha entrado o incluso, mucho mejor, ir guardando los diferentes prompts para ir jugando con ellos y generando diversos diálogos hasta que finalmente consigues lo que realmente quieres. Pero bien, dicho esto, este pequeño tip práctico, yo creo que ahora sí podríamos ya tomar las decisiones pertinentes y generar nuestro diálogo. Para ello, lo primero, obviamente, como hemos dicho, es seleccionar la fuente o fuentes con las que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que me interesa ahora a mí? Mirad, el diálogo que yo me propongo es un diálogo relativamente sencillo, pero interesante, ya que hemos creado este notebook sobre las 15 sentencias que ha dictado la Sala Segunda del Tribunal Supremo en materia de falsedad documental desde enero hasta ahora, hasta mayo. Hombre, yo creo que quedaría bien un diálogo pues que de alguna forma explique, bueno, pues qué sentencias, qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo en esta primera parte del año en materia de falsedad. Qué aspectos fundamentales se han tratado en esas sentencias, cómo se han tratado, hay alguna novedad jurisprudencial especialmente relevante, o tal vez no, y son, por así decirlo, sentencias de continuidad en materia jurisprudencial que van reiterando los criterios jurisprudenciales que ya tenía establecidos anteriormente el Tribunal Supremo. Es decir, yo creo que es interesante plantear un prompt en este sentido, ¿no? Como si fuera, por así decirlo, un diálogo sobre una crónica de lo que ha hecho el Tribunal Supremo en esta primera parte del año en materia de falsedad. Entonces, para hacer esto, bueno, yo podría hacer varias cosas. Una, seleccionar todas las sentencias, las 15 sentencias que, por así decirlo, forman parte del acervo de las fuentes que nosotros cargamos inicialmente. Pero también veo que tengo algunos documentos que, si recordáis y miráis el primer vídeo dedicado a Notebook LM, generamos a modo de prueba. Y hay uno de ellos, que creo recordar es este, Jurisprudencia Penal 2025, falsedad documental, que, exacto, fijaros, conseguimos que el output fuera, por así decirlo, un comentario sistematizado
sentencia por sentencia de cada una de las sentencias. Recordar, aquí está el contenido de este documento, empezado por la sentencia 1332-2025, y cada sentencia la comentaba con arreglo a la siguiente sistemática: contexto, hechos probados clave, tipo de delito, concreto el tipo concreto de falsedad, pena impuesta, argumentación judicial, es decir, qué doctrina se establecía o se mencionaba ahí, y la técnica de casación. Y así para cada una de ellas, con muy pequeñas variables en lo que es la exposición sistemática. Por ejemplo, en la argumentación judicial, en esta segunda sentencia, habían 2 apartados porque se trataba, por un lado, de falsedad con un concurso con estafa y hablaban de las 2 cosas. Pues bueno, así lo estableció o lo configuró el modelo a la hora de generar el comentario de esa sentencia. Pero fijaros como que para cada una pues va siguiendo la misma sistemática. Bien, entonces yo creo que esta podría ser una fuente ideal para lo que yo quiero conseguir. Y como aquí están comentadas todas y cada una de las 15 sentencias, pues bueno, entonces ¿para qué seleccionarle todo ese contenido tan amplio sentencia por sentencia si con este único documento pues ya tengo bastante? Muy bien. Entonces tomo esa decisión, voy a usar esa fuente para el diálogo y ahora lo único que me faltaría es el prompt, porque recordar, generar automáticamente, bueno, va a funcionar, es posible que funcione muy bien, pero ¿por qué no darle algunas instrucciones, precisarle, tratar de perfilarle al máximo lo que queremos? Yo lo que he hecho es, en un documento de Word, redactar un prompt que me parece que puede ser adecuado para conseguir lo que estoy buscando. Y es el siguiente. Digo, quisiera que me hagas ahora una conversación sobre lo más relevante que ha aportado la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a lo largo de 2025 en relación con el delito de falsedad. Es decir, primero le trato de sentarle claramente el objetivo. ¿Qué resultado quiero? Una conversación sobre lo más relevante que ha aportado el Tribunal Supremo en materia de falsedad en lo que va de año. Muy bien. Pero, y ahora aquí viene una parte negativa que es importante, trata de evitar la cita sentencia por sentencia. Esto sería un poco tedioso, ¿no? Bueno, pues la sentencia tal dijo esto, y ahora la sentencia cual, esto otro, y ahora la sentencia no. Vamos a hacer una cosa que sea un poquito más llevadera, ¿no? Que sea más agradable de escuchar y que incluso pues genere un mejor impacto y una mejor atracción, que no canse, por así decirlo, al oyente. Ya digo, pues puede hacerse un poco tedioso. Entonces, más bien elabora un resumen sistemático y cita para cada apartado las sentencias relevantes en que apoyas las conclusiones. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a copiar este prompt, me voy otra vez a la interfaz y aquí en el botón customizar, pues le voy a dar y se lo voy a pegar. No lo guardo, no lo copio y no lo pego ahora, como os he dicho anteriormente, porque ya lo tengo guardado. Y ahora sí, aquí directamente, en cuanto le dé a este botón, es lo mismo que si le diera a este otro que teníamos aquí de generar automáticamente de manera directa. Este es el de generar, pero atención, generar con las instrucciones que le he dado. Y le doy a generar y ya está trabajando. Fijaros que ahora, bueno, pues va a invertir unos minutos. Depende a veces, el que sean unos más o unos menos, va a depender fundamentalmente de la carga que tenga el servidor. Pero bueno, mientras va trabajando, yo creo que también es importante que destaquemos estos últimos días, y bueno, estoy seguro que es porque esto ha tenido mucho éxito desde que se abrió a prácticamente la totalidad de idiomas del mundo mundial, han puesto aquí este pequeño hipervínculo para saber más sobre los diferentes lenguajes con los cuales puedes generar el diálogo. De hecho, ahora el diálogo que estoy generando se va a construir en español. ¿Por qué? Pues recordar, porque en los settings hay un apartado que es Output Language, lenguaje de salida, y aquí ya le tenemos seleccionado el español por defecto. Si no fuera este el caso, pues claro, os lo generaría en otra lengua. Hay algo que todavía marca la diferencia cuando generas el diálogo en inglés, y la verdad que es algo, por lo menos, muy interesante y yo diría también muy divertido, pero que desgraciadamente de momento solo funciona en inglés, aunque no creo que demore mucho tiempo hasta que ya se incorpore al resto de idiomas.
que es la posibilidad de intervenir por parte del usuario. Si ahora yo, en lugar de estar generando en español, generara en inglés, veríais que una vez se ha generado este diálogo, aquí abajo yo tendría, aquí abajo no recuerdo exactamente si es aquí abajo, lo podéis probar, o en esta zona de arriba, inmediatamente después del diálogo generado, hay un botón que os permite participar en el diálogo. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que se ha generado el diálogo y una vez vosotros lo empezáis a escuchar, le dais a ese botón, que es como levantar la mano, y interrumpís. Y entonces, como ellos ya saben que quieres entrar, pues te van a decir en este caso, hombre, tenemos aquí a un oyente o a un usuario que quiere intervenir en el diálogo, bienvenido, oye, pues adelante, ¿qué quieres comentar? Y entonces, pues bueno, tú entras, dices, oye, pues os felicito por este diálogo, me parece muy bien, hombre, qué bien, muchísimas gracias, estamos encantados, pues nada, proseguimos o tal. O puedes hacer una intervención mucho más activa. Oye, pues nada, os estaba escuchando y al hilo de lo que estabais comentando sobre algunos aspectos de la falsedad, os quería decir que desde mi punto de vista, lo que sea, y a partir de ahí ellos van a recoger el guante que tú de alguna manera les echas y van a ir interviniendo en el diálogo y dándote conversación e interactuando contigo. Bueno, es algo que realmente es muy interesante, de entrada es muy espectacular, que es increíble como la máquina, sobre todo si la conexión a Internet es rápida y el servidor no está muy sobrecargado, en tiempo absolutamente real y sin que tú percibas una diferencia notoria, por así decirlo. Es que no lo vas a notar. Si la conexión está bien, no lo vas ni a notar. Eh, Estás completamente inmerso en ese diálogo y los tiempos son los reales. Es decir, tú entras, el otro te contesta o te recibe, le dices, te responde, etcétera, etcétera. La interacción es prácticamente total. Como digo, esto estoy convencido de que lo van a ir incorporando, pero es muy sencillo probarlo, es decir, en algún momento pasarle los settings a inglés, tratar de generar con cualesquiera fuentes un diálogo en inglés y veréis que tenéis esta posibilidad y probarla, porque merece la pena. Bueno, pues sigue trabajando, vamos ahora a esperar a que concluya y una vez haya concluido, bueno, pues lo primero que haremos es ver el resultado. Bueno, pues ya ha concluido, ya tenemos el diálogo conformado y ahora tenemos aquí además en el cajetín la posibilidad, una vez lo hayamos escuchado, de votarlo en positivo o en negativo. Bueno, esto va bien porque le sirve al modelo también como un elemento adicional de entrenamiento o aprendizaje. Y luego, fijaros, aquí tenemos la posibilidad de compartirlo. Si le damos aquí, él lo va a compartir. Cualquiera que tenga, por tanto, el link que se genere, se va a generar un link, y cualquiera que lo tenga, porque nosotros lo copiemos y se lo mandemos, va a poder acceder a ese diálogo. Es una forma de compartir. Y luego, aquí en los 3 puntitos, tenéis 3 opciones también importantes. Uno que es modificar la velocidad, si queréis que el diálogo vaya más lento o vaya más rápido, es decir, lo que hace simplemente es alterar el archivo de audio de la grabación, ralentizarlo o acelerarlo un poquito. Os lo podéis bajar, esto es muy importante porque eso os va a permitir luego trabajar ulteriormente con este archivo de audio, o lo podéis borrar. Aquí también, señor Google, una pequeña observación. Si ese diálogo ahora lo borramos, ya no lo podremos recuperar. Tendremos que generar otro. Y es posible, normalmente 2 diálogos exactamente iguales no los genera el modelo. Por lo tanto, lo que es muy importante, cuando hayáis generado un diálogo, a poco que lo escuchéis y veáis que os interesa, bajarlo y guardarlo en local, en vuestro ordenador. ¿Por qué me dirigía al señor Google? Hombre, porque yo creo que estaría bien que, al igual que los documentos que generamos a través del chat o a través de alguno de los medios automatizados, como es el Study Guide o el Briefing Doc, quedan aquí archivados en notas y en cualquier momento podemos recuperarlos, creo que sería bueno que esos audios también quedaran y en cualquier momento los podamos recuperar. Muy bien, pues vamos a escuchar brevemente el audio, por así decirlo, a secas. Vamos a ver qué tal suena. Le doy ya al botón y vamos a ver. Hoy vamos a meternos de lleno en la jurisprudencia más reciente de la Sala Segunda del Supremo. Vamos a ver qué nos ha dejado el 2025 sobre un tema clave:
el delito de falsedad. Hola, sí, un tema interesante. Tenemos unas cuantas sentencias de este año que, bueno, dan bastante juego. Eso es. La idea no es ir una por una, que sería un poco denso, ¿no? Exacto. Más bien sacar las ideas clave. Y bueno, simplemente este pequeño fragmento para que podáis de alguna forma pues ya saborear el resultado que es capaz de producir esta herramienta. Ya veis que es un diálogo muy natural, es un diálogo que no tiene nada de, por así decirlo, modelo máquina. Están en general muy bien construidos, son amenos, son entretenidos. Creo que ha enfocado bastante bien lo que le pedíamos y lo que queríamos, y que hemos conseguido pues el resultado que de alguna manera nos habíamos propuesto. Pero como os decía, este archivo de audio lo podéis bajar y podéis empezar a hacer cosas con él. Y una de las cosas que se pueden hacer, y es muy interesante, es construir un vídeo con avatares a partir de ese archivo de audio. Es algo que no puede hacer, por lo menos hoy por hoy, Notebook LM, pero que podéis hacer perfectamente a poco que controléis la edición y creación de vídeo. Lo importante es disponer de ese audio, de ese diálogo tan bien elaborado. Esa es la base de todo. Y deciros también que Deep Dive Conversation, esa herramienta de generación de diálogos de Notebook LM, ahora Google la ha incorporado al Deep Research de Gemini. Es decir, cada vez que generéis un Deep Research en Gemini, veréis que os da la opción de crear un diálogo de voz. Es exactamente la misma herramienta y creo que esa ha sido una decisión muy inteligente por parte de Google. Y ahora sí, ahora llega el momento ya de escuchar el diálogo que hemos generado en su totalidad, pero además con el apoyo de vídeo que le da sin duda una mayor espectacularidad. Dentro, vídeo. Hoy vamos a meternos de lleno en la jurisprudencia más reciente de la Sala Segunda del Supremo. Vamos a ver qué nos ha dejado el 2025 sobre un tema clave, el delito de falsedad. Hola, sí, un tema interesante. Tenemos unas cuantas sentencias de este año que, bueno, dan bastante juego. Eso es. La idea no es ir una por una, que sería un poco denso, ¿no? Exacto. Más bien sacar las ideas clave, las líneas maestras que ha marcado el Supremo. Ver cómo se perfilan las cosas. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por lo básico, si te parece. El objeto del delito. ¿En qué tipo de documentos se ha fijado más el tribunal este año? Pues mira, se sigue insistiendo mucho en la importancia de que los documentos tengan lo que llaman trascendencia externa. Que no sean solo papeles internos, ¿no? Que afecten a terceros, digamos. Justo. Un ejemplo clarísimo que aparece en varias sentencias son las cuentas anuales, las que se presentan en el registro mercantil. Claro. Alterar eso, pues, no es solo falsear la imagen de la empresa, es que ataca directamente la confianza en el tráfico jurídico en el mercado. Entiendo. Y aparte de las cuentas, ¿algún otro tipo de documento relevante? Sí, también se ha afinado un concepto interesante, el de documento oficial por destino. ¿Eso qué significa exactamente? Pues que un documento nace privado, pero si se crea específicamente para meterlo en un expediente público, un registro o algo así, Ajá. en ese momento para el derecho penal adquiere la condición de oficial. Hay alguna sentencia que lo explica bien. Vale, o sea que su finalidad lo convierte en oficial a efectos penales. Eso es. Y bueno, otra cosa que se confirma, más del día a día empresarial. Los contratos de alquiler entre empresas y sus facturas se consideran documentos mercantiles, sobre todo por el impacto que tienen en la contabilidad, en los impuestos. Tiene lógica, sí. Vale, entendido el tema del tipo de documento, pero aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién responde? ¿Solo el que coge el boli y firma o manipula en papel? No, que va. Ahí el Supremo es muy constante. Esto no es un delito de los que llaman de propia mano. No hace falta que tú físicamente hagas la falsificación. Entonces, Lo importante es tener el control de la acción. El dominio funcional del hecho se llama técnicamente. o sea que si yo lo pienso, lo ordeno, lo controlo, aunque lo ejecute otro, Exacto. Respondes igual. De hecho, hemos visto casos claros de inducción. Por ejemplo, convencer a un funcionario para que certifique algo que no es verdad. claro. Y en el mundo de las empresas, además, está la figura específica de la falsedad contable, el artículo 290 del Código Penal. Que castiga específicamente falsear las cuentas o documentos parecidos, ¿no? Eso es. Falsean documentos que reflejen la situación económica o jurídica de la sociedad. Siempre que esa falsedad pueda causar un perjuicio económico, claro. Y aquí la idea es proteger... Pues el derecho de los socios, de los acreedores, de terceros, a tener información veraz sobre la empresa.
Es proteger esa transparencia económica. Muy claro. Oye, y más allá de estos temas de fondo, ¿ha habido algún apunte procesal que te parezca destacable este año? ¿Algo recurrente en las sentencias? Sí, han salido varias cosillas importantes, bueno, o recordatorios importantes. Por un lado, la insistencia del Supremo en que, en casación, hay que respetar los hechos probados de la sentencia anterior. Que no se pueden revolver los hechos ya fijados, salvo excepciones muy tasadas. Efectivamente, eso sale en muchas sentencias. Luego, también temas como cuándo empieza a contar la prescripción si el delito es continuado, Que empieza desde la última acción, ¿no? justo desde el último acto delictivo. Y otro tema procesal que se repite es el de las costas de la acusación particular en delitos públicos. ¿Qué pasa con ellas? Pues que la regla general es que se incluyan en la condena al culpable, salvo que la actuación de esa acusación haya sido inútil o, bueno, incluso perjudicial para el proceso. Vale, de acuerdo. ¿Algo más en lo procesal? Sí, un matiz importante sobre garantías. El principio indubio pro reo. En caso de duda, a favor del acusado. Exacto. Pues el Supremo dice que eso forma parte de la presunción de inocencia, y que si se demuestra que el tribunal de instancia tuvo dudas serias y razonables, pero aún así condenó, esa decisión se podría revisar en casación. Interesante. Es una garantía fuerte. Desde luego. Entonces, si intentamos resumir un poco las grandes líneas de este 2025 en materia de falsedad, ¿con qué nos quedamos? Parece que se consolida la idea de que lo importante es la función del documento, su destino más que el papel en sí, ¿no? Totalmente. Y que la responsabilidad va más allá del ejecutor material. Alcanza a quien idea, controla, a quien tiene ese dominio funcional. Y el objetivo final siempre es proteger la confianza. Eso es. La confianza, la transparencia, tanto en las relaciones económicas privadas como con la administración. Y fíjate, es muy habitual que la falsedad no vaya sola. Claro, suele ser un medio para otra cosa. Exacto. Muchas veces es el instrumento para cometer una estafa, por ejemplo, o delitos societarios más específicos. Hay muchas sentencias que muestran esa conexión. Y todo esto, claro, nos deja pensando, de cara al futuro, ¿no? ¿En qué sentido? Pues con todo lo digital, certificados electrónicos, firmas digitales, incluso blockchain, soportes documentales que son muy diferentes al papel tradicional. Claro, ¿cómo se aplicará ahí el concepto de alterar la verdad? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo evolucionará la interpretación? ¿Qué nuevos retos va a plantear esto al derecho penal para seguir protegiendo esa confianza en un mundo cada vez menos físico y más digital? Es algo para darle una vuelta, desde luego. Sin duda. Un desafío interesante para los próximos años. Pues muchísimas gracias por ese análisis tan claro y sistemático. Como siempre. Bien, pues ya habéis visto que es que se pueden hacer cosas súper interesantes. Y a partir de aquí la imaginación empieza a volar y además yo creo que con el tiempo vamos a poder hacer muchas más cosas con esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy en día el formato es el que es. Es un diálogo a dos voces, una conversación a dos voces. Pero es posible, muy posible, que con el tiempo Notebook LM permita seleccionar formatos distintos. Por ejemplo, a una voz, es decir, tipo conferencia magistral, o, por ejemplo, a más voces, 3 o 4 voces, con un formato debate. Y a partir de ahí pueden salir cosas súper, súper interesantes. Pero bueno, esperemos que todo esto vaya llegando, que el señor Google también vaya tomando nota. Y bien, y dicho esto, lo que sí me gustaría ahora, porque esto está muy bien, es muy espectacular, gusta mucho, pero la gran pregunta es, ¿realmente tiene tanta utilidad para el trabajo de los juristas, para vuestro trabajo, para el trabajo de los jueces, de los magistrados, de los fiscales, de los abogados, de los letrados de la Administración de Justicia, etcétera? ¿Tiene realmente tanto interés? Hombre, me diréis, quizá para alguno de vosotros que se dedica a la docencia como herramienta adicional o complementaria, pues puede tener interés. Pero yo me refiero al trabajo jurídico propiamente dicho. Y bueno, yo creo que sí lo va a ir teniendo, pero hay que ponerle un poquito de imaginación. Y yo lo que he hecho es pedirle a alguien que ya conocéis y que es una persona muy entusiasta de esto y que es capaz de dar lo increíble, que es Carmen. Entonces le he pedido a Carmen que haga un poco el ejercicio de decir, bueno, Carmen, ¿esto puede ser realmente de utilidad para el trabajo de los juristas? Carmen, ahora te toca a ti. Venga, vamos a ver cómo defiendes esta cuestión. Gracias, Jorge.
La funcionalidad de Deep Dive Conversation o diálogos a fondo podría tener varias aplicaciones interesantes para profesionales del derecho. Fíjate, análisis rápido de grandes volúmenes de información. Los abogados a menudo deben revisar extensos documentos legales, jurisprudencia, transcripciones o expedientes. Escuchar una conversación resumida generada por IA podría proporcionar una comprensión general rápida de los puntos cruciales y las relaciones entre ellos, ahorrando tiempo en la lectura inicial. Preparación eficiente de casos. Al cargar múltiples documentos relevantes para un caso, declaraciones, pruebas, leyes aplicables, se podría generar una conversación que destaque los hechos clave, los argumentos potenciales y las posibles lagunas, facilitando la preparación de estrategias legales. Revisión de transcripciones y grabaciones. En lugar de leer largas transcripciones de testimonios o grabaciones de audio, un Deep Dive Conversation podría resumir los puntos más importantes y las dinámicas de la conversación. Formación y actualización legal. Los profesionales del derecho pueden mantenerse al día con nuevas leyes, regulaciones o jurisprudencia, cargando los documentos relevantes y escuchando las discusiones generadas por la IA para obtener una visión general y comprender las implicaciones clave. Colaboración y comunicación interna. Se podrían generar resúmenes de documentos complejos en formato de audio para facilitar la comprensión y discusión entre los miembros de un equipo legal. Preparación de presentaciones y alegatos. Escuchar una conversación generada por IA sobre los puntos clave de un argumento legal podría ayudar a los abogados a refinar su presentación y anticipar posibles preguntas o contraargumentos. Accesibilidad y revisión en movimiento. El formato de audio permite a los abogados revisar información importante mientras se desplazan o realizan otras tareas donde la lectura no es práctica. No está mal, ¿verdad? Adelante, Jorge. Pues no está nada mal. No está nada mal y además descubrimos que hay futuro. Hay futuro para este tipo de herramientas también en el ámbito jurídico y en muchos otros ámbitos. Muchísimas gracias, Carmen, una vez más por tu colaboración. Y ahora sí, ahora tenemos ya que ir concluyendo este vídeo, que espero haya sido de vuestro interés y con él además concluye lo que ha sido un pequeño curso de Notebook LM. Hemos hecho un total de 3 vídeos, a lo largo de los cuales yo creo que hemos tenido ocasión de ir analizando y explicando cada uno de los elementos fundamentales de las diferentes utilidades. Hemos dado también algunos consejos prácticos y hemos conseguido una visión panorámica de lo que es y de todo lo que puede ofrecernos esta herramienta tan maravillosa que ha generado Google y que además ahora se nos ha brindado a un conjunto de lenguas, entre ellas el español, que la hacen todavía mucho más útil. En cualquier caso, si este vídeo ha sido de vuestro interés y os ha gustado, por favor, darle a un like. Si no estáis suscritos al canal, hemos tratado de daros unos argumentos más para que finalmente lo hagáis. Y si además al suscribiros le dais a la campanilla, como ya sabéis, seréis puntualmente informados de todos los vídeos que se vayan publicando. Nos vemos en el próximo vídeo.